Buenas tardes, mi nombre es Luis Roberto Pérez Chan. Me encuentro cursando el primer semestre de enfermería. La materia a tratar es anatomía y fisiología. En este video exploraremos las generalidades del cráneo humano, dividiéndolo en sus principales componentes y analizando los huesos más importantes que lo conforman. El cráneo se divide en dos partes, el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo protege el cerebro y está compuesto por 8 huesos, tales que 4 son impares y 4 son pares. Los huesos impares son el frontal, el esfenoides, el etmoides, el occipital. Y los huesos pares son los 2 parietales y los 2 temporales. El viscerocráneo, o sea, el esqueleto facial, forma la parte anterior e inferior de la cabeza y está compuesto por 13 huesos, agrupados alrededor del hueso maxilar. Entre ellos se encuentran el hueso único impar, o sea, el vomer, y los huesos pares, los maxilares, los cigomáticos, los cornetes nasales inferiores, el nasales y los palatinos. Un hueso destacado de esta sección es la mandíbula. El hueso móvil es el único hueso móvil del cráneo, esencial para la masticación, y conectado a la base del cráneo mediante la articulación temporomandibular. Pasemos al hueso frontal, que ocupa la parte anterior del cráneo. Estas son sus principales características. La número 1 es la vista anterior. Es la cara convexa con la eminencia frontal o la vela. Los arcos superficiales sobre las órbitas. Los bordes supraorbitarios articulados con los huesos lagrimal y cigomáticos. El número 2 es la vista inferior. La porción nasal y escotadura hematoidal. La porción orbitaria formada en el techo orbitario. Y la 3 es la vista posterior. Escama del frontal con surco del seno digital superior y transverso. Fosas frontales que acomodan los lóbulos frontales del cerebro. El hueso frontal se articula con los huesos nasales, maxilar, lagrimal, cigomático y el etmoides. Ahora hablaremos sobre el hueso temporal. El hueso temporal es un hueso porcentado lateralmente en el cráneo. Se divide en 3 porciones principales. La porción escamosa, que contiene la fosa temporal y la apófisis cigomática. La fosa glenoidea articular con la mandíbula en la ATM. La segunda es la porción timpánica, que forma el conducto auditivo externo. Y la última, porción petrosa, que alberga la apófisis mastoides y el conducto auditivo interno. Y contiene el conducto caroideo y la impresión terminal. Ahora hablaremos sobre el hueso occipital. El hueso occipital, ubicado en la parte posterior del cráneo, presenta las siguientes características. La cara endocranial. Es el surco del seno sagital superior y transverso. Protuberancia occipital interna y cresta del occipital. Agujero magno crucial para la médula espinal y nervios. El segundo y por último, la cara exocraneal. Escama del occipital con líneas nucales. Cóndilos occipitales articulando con la primera vértebra cervical. Este hueso se articula con los huesos parietales, temporales, la primera vértebra cervical y el esfenoides. El siguiente es el hueso parietal. El hueso parietal es plano y rectangular. En su cara exocraneal encontramos los ángulos y bordes. Lo encontramos los ángulos superior, anterior, o sea el frontal. Ángulo esfenoidal, el ángulo mastoideo y el ángulo occipital. Y los bordes anterior, superior, inferior y posterior. Finalmente, las características anatómicas. Es la eminencia parietal, línea temporal superior e inferior. Y este hueso se articula con el frontal, occipital, temporal y el otro parietal.
Y por último, el hueso esfenoides. Este hueso tiene varias caras y características clave. Las caras: la cara anterior, posterior, superior, inferior y laterales. Las características anatómicas: cuerpo del esfenoides, alas mayores y alas menores, apófisis y pterygoides, foramen óptico, foramen redondo, fisura orbitaria superior y silla turca. El hueso del esfenoides se articula con el occipital, parietal, frontal y el etmoides. Y como conclusión, estas son las generalidades del cráneo y los huesos más importantes que lo conforman. Esperamos que este video te haya ayudado a entender mejor la estructura del cráneo.